Esto es un viaje por la historia de México. Conociendo sus costumbres, su gente, legado y actualidad. Esto es LoveMX TV. Nos encontramos en el primer museo del continente, el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, localizado en un recinto digno de ostentar ese título. ¿Quieres conocerlo? Acompáñanos y nuestro recorrido comienza aquí. Declarado Monumento Histórico en 1931, es un espacio que, como muchos espacios del centro histórico de la ciudad, cuenta con más de 1000 años de ocupación continua. Aquí, bajo sus cimientos y gracias a las investigaciones hechas durante 7 años, se descubrieron los muros de la primera construcción virreinal edificada en este lugar en 1570, y anterior a eso estaban las Casas Nuevas de Moctezuma. Esa primera construcción virreinal de 1570 se hizo para albergar a la Real Casa de Moneda, la que anteriormente se encontraba en lo que hoy es el Nacional Monte de Piedad, y permaneció aquí hasta entrado el siglo XIX. Es por eso que esta calle se llama Moneda. Antiguamente se le conocía como la calle del Arzobispado. El edificio que podemos apreciar el día de hoy ha tenido varias intervenciones a lo largo de su historia. La más reciente fue una restauración hecha en el año 2010, el cual adecuó algunas salas para su uso actual como museo. Las intervenciones que nos dan su actual distribución y fachada se terminaron de construir en 1734 y fue levantado sobre el edificio original de principios del siglo XVI, en la que trabajaron varios arquitectos, destacando a Pedro de Arrieta, uno de los más prominentes arquitectos barrocos novohispanos, con trabajos destacables como el Templo de la Profesa o el Palacio de la Inquisición. Pero la actual portada de cantera del edificio es de Luis Díez Navarro. Él tiene muy poca obra en el actual México, pues fue gobernador de Costa Rica, territorio perteneciente a la Capitanía de Guatemala, la cual era parte de la Nueva España en su tiempo, y la mayoría de su obra ahora se encuentra ahí. Esta Real Casa de Moneda fue la tercera sede y fue erigida sobre lo que fueran las Casas Nuevas de Moctezuma, o como se les conoce también como las Casas denegridas. Esto por su apariencia oscura. Y era un lugar de meditación, oración y sacrificio, y se dice que fue aquí donde Moctezuma tuvo el presagio de la caída de Tenochtitlán, viendo una espiga de fuego en el cielo que cubría de llamas el templo de Huitzilopochtli. Ahora, como parte del recorrido museográfico, podemos apreciar tanto lo que queda de la original Real Casa de Moneda y de los cimientos de la Casa Denegrida, por las ventanas históricas que se han dejado en el lugar. Cabe destacar que los muros de la original Real Casa de Moneda tienen una marcada influencia mexica por la forma de su construcción, así como la piedra de tezontle y su corte, a pesar de que esta casa fue construida ya en tiempos virreinales. Pero ¿cómo llega a convertirse en el primer museo? En el año de 1825, Lucas Alamán asesora al presidente Guadalupe Victoria para que se fundara el Museo Nacional y se estableció en los primeros años en la Real y Pontificia Universidad de México. Posteriormente, Maximiliano I de México estableció que las colecciones del México prehispánico y de historia natural fueran resguardadas en este recinto. Y así abrió sus puertas el 6 de julio de 1866.
llamado Museo Público de Historia Natural, Arqueología y Etnología. Así es como se funda el primer Museo Nacional, aunque faltarían otros 100 años para que fuera el museo que conocemos hoy, el Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Pero este es el padre de todos los museos nacionales de México y ya cuenta con casi 160 años de existencia. Durante la época posterior a Maximiliano I y cuando llega al poder Juárez, decidió que este ya no fuera museo. Apoyando la cultura del señor, puso aquí la Suprema Corte de Justicia. Y no fue sino hasta que don Porfirio Díaz lo reinaugura, con el mero afán de impulsar el estudio arqueológico y rescate de nuestro patrimonio histórico y cultural. Porfirio inicia la antropología moderna para el estudio de nuestro pasado. Así, las colecciones que alberga fueron aumentando como nunca antes, naciendo la necesidad de dividir sus colecciones en museos más especializados, como el Museo de Historia Natural que se inauguró en 1913 o el Museo Nacional de Historia en 1944. Pero también en este espacio, cuando nace el Instituto Nacional de Antropología e Historia en 1939, se impartieron las primeras clases de museografía y antropológicas. Y cuando se hace el Museo Nacional de Antropología en 1964, se decide que aquí se quedaran las colecciones de diversos objetos del mundo que se tenían, inaugurándose un año más tarde, en 1965. Esta piedra, como ustedes verán, es, según cuentan los arqueólogos, es la piedra de los sacrificios. En esta piedra las doncellas venían, ¿verdad? Es decir, las traían y las agarraban así, quedando completamente sacrificadas, y entonces por la ranura que está ahí, es como canal corría la sangre. Según Chicaspiá, parece, ¿verdad? Yo no estoy muy seguro porque cuentan, son anécdotas, ¿verdad? Que una vez en cierto detalle una doncella, ¿verdad? No se dio cuenta y dijo, bueno, pues cosas así, ¿verdad? Pero yo creo que esta piedra no es de los sacrificios, es de los sacrificios porque ha de haber costado muchos sacrificios para verla aquí en la punta. Amigos, pues estamos aquí en el Museo Nacional. Este museo era como ya les habíamos platicado en alguna ocasión, este fue el primer museo de todo el continente americano. Después la colección fue tan grande que este museo tuvo que pasar su colección a distintos museos. Y así fue como nacieron todos los museos nacionales del país. Actualmente es el Museo de las Culturas y las colecciones, pues se pasa al Museo Nacional de Antropología, al Museo Nacional de Historia, en fin, a todos los museos. Otro dato interesante de este edificio es que aquí, en un anexo, se estableció una escuela de grabado en 1778 por el grabador y tallador mayor Jerónimo Antonio Gil, y tuvo tanto éxito que lo lleva a proponer la creación en 1781 de la Academia de San Carlos, la cual estuvo aquí hasta 1791, cuando se trasladó al antiguo Hospital del Amor de Dios. El Museo Nacional de las Culturas del Mundo es único en su tipo en Latinoamérica, y entrar a sus salas nos hace viajar por el mundo y por el tiempo, con un acervo de más de 14,000 piezas. La museografía está repartida entre piezas originales y reproducciones para dar al visitante una experiencia más amplia de cada continente. ¿Les parece si damos un recorrido por algunas de sus salas de exposición? Ahorita estamos en la sala de China.
Y aquí está pues la famosa ruta de la seda. Nos está explicando de la ruta de la seda, que en el siglo II a.C. los chinos establecieron pues las rutas comerciales de Asia Central con el Imperio Romano a lo largo de este trayecto, que llegó a extenderse por nada más que 7.500 kilómetros. ¿Cómo ven? Estas eran de las grandes rutas comerciales antiguas. Esta era una de las más grandes. Como saben, pues el Imperio Chino ha sido uno de los más grandes. Esta caligrafía los japoneses la importan porque en Japón no existía la escritura. En Japón solamente existía el idioma oral y la escritura la importan. Es muy curioso cuando se estudia japonés o se estudia chino, que ambos caracteres, porque es por caracteres, cada uno representa una cosa en específico. Es muy curioso cuando se sabe japonés o se sabe chino, los chinos pueden leer y entender más o menos lo que dicen las palabras japonesas y viceversa, pero el significado es distinto muchas veces. También la pronunciación es totalmente distinta, como de estos caracteres. Esto es pues una estilización de los caracteres, y el único que conozco es el de sol, que es el único que entiendo de esto. De hecho, dice aquí que esto es chino, pero en realidad lo tienen mal. ¿Sí? Sí, porque es japonés. Y les voy a decir por qué es japonés. Ustedes dirán, todos estos caracteres, a ver, se los voy a poner. Todos estos caracteres que están aquí, esto sí es chino. Cada uno de esos caracteres representa algo. Y el único que conozco es el de abajo, que es el de cuello, que es ese, en fin, más o menos. Y les voy a decir porque es japonés. El japonés, aparte de la escritura que importan de China, que son los caracteres que les enseñé acá, la escritura japonesa lo que tiene es que existe un silabario, 2 silabarios de hecho, que esos son netamente japoneses. Un silabario es para escribir palabras que sean extranjeras, no nativas del idioma japonés, y otro que es el hiragana, que ese sí es para escribir palabras netamente japonesas. Entonces las tres formas de escritura se hacen una para escribir el idioma japonés, y de hecho aquí hay caracteres en hiragana, por eso sé que esto es japonés, no es chino, porque los chinos no tienen esa manera de escribir. Y la primera que vemos aquí es la O, y después es fu. Entonces ofu, no sé qué más diga. Lo siento por mi vago conocimiento más allá del japonés, pero eso es japonés y esto es chino. Y ahorita de hecho vamos a ir a la sala de Japón, ¿verdad? Exactamente, la sala de Japón. Miren, este es un mantel de seda de Manila. Y si se fijan, pues los motivos ya nos recuerdan a algo mucho más familiar, ¿verdad? Sí, pero claro, es que los bordados aquí oaxaqueños. Asia se junta en algún momento pues con Occidente, con América, por la nao de China, que llegaron, de hecho en el virreinato, déjenme decirles que durante el virreinato hubo un auge muy grande acerca de objetos chinos. Por eso en México existen tantos objetos chinos por la nao de China, y se hizo muy popular durante el virreinato que las grandes familias tuvieran objetos provenientes de China. Entonces la gente que tenía objetos de China en sus casas pues era como parte de decir: tengo estatus, tengo poderío, porque puedo comprarme estos objetos exóticos y puedo adornar mi casa con esos objetos exóticos. La talavera de hecho viene también de allá. Y miren, llegamos a pasar a Japón. El sol naciente, la tierra del sol naciente.
Y todos estos objetos que vemos aquí se quedaron en colecciones, estaban en colecciones de exposiciones temporales, de los pabellones que de repente las delegaciones no recogían ya las cosas y se quedaban aquí. Entonces había tantos objetos que decidieron abrir este museo justamente para eso. Y la historia de Japón es muy rica y muy interesante, pero como nuestro canal es acerca de cultura mexicana, pues por eso es que no tocamos nosotros estos temas, pero pues estamos aquí en el Museo de las Culturas, pues vale la pena, ¿no? Para poder entender el japonés escrito en un periódico, se tienen que saber más de 5,000 caracteres distintos y cada uno representa una idea. Los samuráis eran prácticamente los guerreros de los clanes. Japón estaba dividido por clanes. Cada uno de estos clanes gobernaba una parte del territorio japonés, no era un territorio unificado. Eso se unifica mucho tiempo después. Todo Japón, pero antiguamente eran clanes. Entonces estaba el señor feudal, era un feudo, estaba el señor feudal, y el señor feudal tenía a su cargo los samuráis, que eran pues sus guerreros, los que conquistaban tierras. De hecho, hay guerras famosas entre Japón y China, entre Japón y Mongolia, entre Japón y Corea, y de hecho dicen que los coreanos todavía tienen un poco de resentimiento con los japoneses justamente por esta invasión. Y esto que tenemos aquí abajo son los peines. Estos grandísimos peinados de tradicionales japoneses, ¿ustedes pensarían que solo las mujeres los llevaban? No, también los hombres llevaban peinados sumamente decorados. Y estos eran los peines. Es muy caro, aún ahora las geishas es muy caro poderse peinar así, y las geishas lo que hacen, las almohadas donde se recostaban eran de madera y eran en el cuello para no despeinarse mientras dormían. Los kimonos, como son tan caros, se pasan de generación en generación, y las mujeres geishas pueden llevar hasta 15 kimonos. Este es uno de hombre, y se sabe que es de hombre porque en la espalda y en las mangas, ahí es que no sé dónde está, ahí en la espalda y en las mangas tienen el escudo de la familia a la que pertenecían. Estos escudos, hay muchísimos escudos en Japón, hay unos que son muy tradicionales porque son familias que vienen directamente de los clanes originales, pero cada uno de los kimonos que pertenecen a una casa tienen que tener bordado el escudo de la casa. Y este es un kimono de hombre, este es un kimono de mujer. Pero como son de seda, pues son carísimos, son bordados a mano. Este que está aquí es un santuario religioso shintoísta. Sabemos que es shintoísta porque tenemos un tori. Esta cosita que está aquí es un tori, y en Japón, cuando hay un santuario, siempre se tiene que pasar por el tori para poder llegar al santuario, y esto es una representación de lo que es un pequeño santuario shintoísta. Japón tiene dos religiones principales, una es la religión Shinto y otra es la religión budista, y ambas religiones han coexistido en Japón aún hasta nuestros días. Recuerden que también con la expansión del Imperio Español, pues el catolicismo también llegó a Japón en el siglo XVI, y hay historias muy interesantes de Japón con México, que luego se las platicaremos. Las katanas. Una katana larga de guerra y una katana corta, también de guerra, pero era para traerla siempre, y con las cortas es con las que se hacían el harakiri. El harakiri, exactamente. Yukio Mishima, un escritor radical, con ideas políticas radicales en la década de los años 60,
Ahora es muy popular, en su tiempo no era popular Yukio Mishima, pero Yukio Mishima es de las últimas personas que se hicieron el harakiri. Se encerró en una habitación y la policía trató de sacarlo, pero se desnudó y se hizo el harakiri dentro de un edificio. Si les gusta la literatura japonesa, les recomendamos a Yukio Mishima. Miren amigos, todas estas esculturas de yeso se hacían para la Academia de San Carlos, para que los estudiantes pudieran estudiar sin tener que ir a Europa, pues el arte clásico Caracalla, el emperador Caracalla. A pesar de que son de yeso y son réplicas exactas y fieles de los originales. Y estas, digamos, ya han pasado tantos años de que se hicieron estas réplicas. Estas réplicas, gracias, que ya son obras de arte en sí mismas, aunque sean réplicas. Claro, son réplicas originales. Son copias originales. El Partenón ha tenido muchas desgracias a lo largo de la historia. Hubo un polvorín ahí, de hecho, explotó y destruyó gran parte del Partenón, y luego aparte estos saqueos indiscriminados que ocurrieron le echan mucha burla al British Museum, porque se ha robado historia de todos los países, y estos están en el British Museum, los originales, que deberían de estar en Grecia porque son los frisos que tenía originalmente el Partenón. Como ven, pero los originales se los robó el British Museum. Estos también son frisos del Partenón. Esto estaba pues pintado, esto no era así el mármol tal cual. Todo esto estaba pintado. Era una policromía impresionante la que tenía la antigüedad. Como han pasado el tiempo y pues ahora los vemos pues prácticamente la piedra desnuda, creemos que eran así originalmente, pero no, tenían muchísimo color. Sí. Antes de que hiciéramos el canal, estuvimos en una exposición que exactamente mostraba todo los colores originales. Se llamaba El color de los dioses, me acuerdo. Aquí estamos pues en la parte de la cultura mediterránea, que era pues el culto al cuerpo, pero el culto al cuerpo a través de una filosofía también religiosa, o sea, no crean que era solamente por tener bellos cuerpos. Una cosa interesante de las esculturas griegas es que son muy pocas las esculturas griegas originales que existen. También en la pintura no existe la pintura griega porque se perdió a través del tiempo, pero muchas de esas esculturas griegas las conocemos porque los romanos tuvieron a bien hacer copias de esto. Entonces lo que nosotros creemos que son originales griegos en realidad no son tampoco originales, son réplicas que hicieron en Roma. Por eso les digo que ahora estas réplicas que están, preferible, ¿no?, tener en un museo, tener una réplica original que tener las originales y robarle a sus países su propia historia. Estos mosaicos se hicieron muy populares en Roma. A cada rato siguen descubriendo por todos lados del Imperio Romano, de lo que fue el Imperio Romano, siguen descubriendo pisos, algunos están bajo el agua, es una cosa impresionante. Les recomiendo que busquen documentales acerca de los mosaicos en romanos porque es muy interesante. Esta pieza es un punto de inflexión en el arte, es un hito en el arte. El arte, como lo que estamos viendo ahorita, el arte clásico pues era tremendamente preciosista, los griegos eran preciosistas, era buscar la perfección del cuerpo humano, y esta escultura es un cambio en ese sentido, porque vemos a un luchador, a un boxeador de hecho, después de la pelea, y una cosa interesantísima que tiene en su cara, tiene la oreja inflamada
la nariz desviada y está sangrando. Esto es revolucionario para su época porque esto no se hacía en el arte. Y alguien dijo, hay que ponerlo como es, hay que hacerlo como es. Entonces esto es maravilloso, maravilloso. Aquí el arte se empieza a convertir en una expresión de una visión personal. Acá tenemos a otros dos luchadores que estos son muy famosos. Existe otra copia todavía más fidedigna en el Museo Soumaya para que vayan a verla. El enfrentamiento del cuerpo, la fuerza, es maravilloso. De verdad, el arte cambia por completo aquí en este punto. Ahorita les voy a enseñar una estatua más adelante para que vean el proceso del crecimiento del arte. Esta es la famosa Dama de Elche. Esto representa la historia de España, la historia de Iberia. Este busto representa a una dama de la nobleza íbera. Se encuentra ricamente ataviada con un albornoz, una túnica de lana, con grandes ruedas ornamentadas a los costados. Este busto pertenece más o menos de 500 a 300 años antes de Cristo. Aquí es lo que les quería platicar. Esta es la evolución del arte. Aquí vemos la evolución del arte y de dónde llega. Por eso es que me da tanto coraje ver a artistas poniendo una piedra literalmente en un museo de total estupidez. De total estupidez intelectual. O sea, de verdad, la expresión de la estupidez intelectual. Porque es que vemos aquí realmente representado el crecimiento y la abstracción del pensamiento humano. Esta representación que tenemos al principio la ponen aquí porque es un faraón. Esto es el arte netamente egipcio, la primera estatua que tenemos aquí, pero Egipto tuvo muchísima influencia en el arte del Mediterráneo. Por eso es que muchos de los pueblos mediterráneos, como los etruscos, como los griegos, empezaron a copiar este arte, pero era un arte totalmente rígido, sin movimiento, era un arte estático que no tenía para nada vivo, pues algo estoico, sí, claro. Algo totalmente estoico. Y luego esto va cambiando poco a poco. Y luego aquí vemos que ya existe un cierto movimiento. Tenemos una rodilla flexionada, la cadera un poco inclinada, ya el cuerpo se empieza a ver con algo de movimiento, con algo de vivacidad. Y luego tenemos que ya es el estudio clásico griego, que es el cuerpo en reposo del movimiento, es decir, sabemos que está en esta posición porque sabemos que viene del movimiento al reposo, pero es un reposo con movimiento. Y después, ¡pam!, brincamos a esto. Esto es tremendamente maravilloso. Y estas esculturas pues es exactamente lo mismo. Estas esculturas ya son del periodo clásico griego. Y aquí tenemos un mapa de dónde pertenecen todas estas piezas que están aquí. En el mar Egeo, en el mar Mediterráneo, que son etruscas, griegas, en fin, de todos estos regiones como Atenas, Esparta, Naxos, Espiro, en fin. El museo cuenta también con salas de talleres y conferencias, así como la biblioteca Pedro Bosch Gimpera, especializada en libros sobre culturas antiguas y contemporáneas, desde un enfoque histórico y antropológico. Y está al servicio del usuario con más de 6.000 libros para consulta, préstamo en sala de lectura e interbibliotecario. Este inmueble también resguarda el que se cree fue el primer mural de Rufino Tamayo llamado Revolución y fechado en 1938. Pero se cree que esta es la fecha de su restauración y que en realidad fue pintado en 1930, pero esto no se conoce a ciencia cierta. Lo que sí es un hecho es que la fecha de 1938 consta junto a su firma y fue pintado usando técnicas prehispánicas al fresco con baba de nopal. Sin duda,
visitar el Museo Nacional de las Culturas es una experiencia muy enriquecedora y que cualquiera puede visitar de manera gratuita, además de poder disfrutar de sus muchos eventos que se realizan cada año, como exposiciones temporales y expresiones artísticas de distintas partes del mundo. Es un museo gratuito y fácil de encontrar, ya que es vecino de Palacio Nacional, ya saben, por la calle de Moneda. Amigos, esperamos que les haya gustado este recorrido por el primer museo de México y de América. Nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio. Besos y abrazos para todos. No se olviden de suscribirse a nuestro canal, regalarnos un like y compartir nuestros videos en redes sociales para apoyar nuestro canal. Y activen las notificaciones para que siempre sepan cuando publicamos nuevo contenido. Nos pueden seguir en redes sociales. Nos encuentran en todos lados como LoveMX TV. Para así juntos seguir descubriendo nuestra historia y nuestro país.